Muy buenas, esta semana, el miércoles por la noche, se celebró una reunión en una sala del Capitolio típica de película, de la que ahora les vamos a hablar. Mapas esparcidos sobre la mesa analizando posibles escenarios ante una hipotética invasión de Taiwán. Una reunión entre los miembros de un nuevo comité que se ha creado en Estados Unidos, el llamado Comité de China. Han pasado más de 2 horas analizando posibles escenarios y trabajando durante lo que sería el primer mes de guerra imaginaria. Se lo contamos enseguida. China vuelve con los ejercicios militares en torno a Taiwán. El país planea conducir hasta 5 simulacros en varias áreas que incluyen aguas frente a su costa y en el mar meridional de China. Uno de los ejercicios militares anunciados se va a llevar a cabo durante 3 días en aguas frente a la ciudad portuaria de Qingdao, sede de una importante base naval del Ejército Popular de Liberación, según un comunicado de la Administración de Seguridad Marítima de China que se ha publicado este jueves. Se lo contamos enseguida. Zelensky espera que la OTAN le invite a la cumbre de julio que se va a celebrar en Lituania. Hay mucho debate en torno a esto y parece que la Alianza Atlántica le está dando largas. Anoche, el presidente ucraniano dijo que ni los ciudadanos ni de su país, ni tampoco los ciudadanos de todo el espacio de la OTAN entenderían que no se realizara esa invitación que aseguran es bien merecida. Muy buenas y bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión y comenzamos el programa hablando de un nuevo comité respecto a China que se ha creado en Estados Unidos y que ha creado todo un simulacro de guerra con China en el caso de que finalmente la invasión a Taiwán se produzca. Esta semana, el miércoles por la noche, se celebraba en una sala del Capitolio una reunión que era típica de películas, se lo describimos, mapas esparcidos encima de las mesas, analizando posibles escenarios ante una hipotética invasión de Taiwán. La reunión fue entre los miembros de ese nuevo comité del que les hablamos, el llamado Comité de China. Pasaron más de 2 horas analizando posibles escenarios y trabajando durante el primer mes de guerra imaginaria, es decir, de guerra ficticia. Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, es la persona que dirige ese comité y ha dicho que ese juego de guerra, entre comillas, ha demostrado que la invasión de Taiwán tendría consecuencias económicas desastrosas para la economía global. En un comunicado ha dicho que estamos dentro de la ventana de peligro máximo para una invasión de Taiwán por parte del Partido Comunista Chino y que el juego de guerra que se ha realizado esta semana, juego entendido como ese simulacro, enfatizaba todavía más la necesidad de tomar medidas para disuadir la agresión de China y armar a Taiwán hasta los dientes antes de que comience la crisis. Eso ha dicho el jefe, digamos, de este comité, creado específicamente para monitorizar esta posible invasión. Son, insistimos, palabras textuales del director del comité, eso de armar hasta los dientes a Taiwán. Bueno, ese comité especial, llamado el Comité Especial del Partido Comunista Chino, se dedica a centrarse en las amenazas militares y económicas que la segunda economía más grande del mundo, China, representa para Estados Unidos. Unas amenazas que ya ayer Janet Yellen avanzó un poquito. En enero, por cierto, ya se hizo algo muy similar en Estados Unidos, una especie de juego de guerra, un poco más desapasionado, eso sí, de un grupo de expertos de Washington que entonces concluyó que una hipotética invasión de China sobre Taiwán se derrumbaría rápidamente, pero impondría altos costes a Taiwán y a la Marina de los Estados Unidos. Así que ahí tienen Estados Unidos desplegando incluso recursos dentro de lo que es pues el Congreso, con ese comité específico especial de China, monitorizando e imaginando también cómo podría ser una hipotética invasión de China sobre Taiwán. Y continuamos con más asuntos porque hoy miramos de nuevo a Taiwán, que, ojo, está pidiéndole a Estados Unidos, eso sí, bastante sutilmente, que rebaje la retórica del riesgo que podría haber en torno a los chips taiwaneses por una posible invasión de China. Washington ha estado asustado por la amenaza de que China pueda invadir la isla y que por ello, ahora mismo, ante esa amenaza,
quiere reducir su dependencia de los microchips de Taiwán. Los funcionarios de Taipei creen que la administración Biden está llegando demasiado lejos. En conversaciones tranquilas y advertencias indirectas, los funcionarios taiwaneses han instado a sus homólogos estadounidenses a bajar el tono de su retórica sobre los peligros de confiar en los chips fabricados por Taiwan Semiconductor. En Taiwán están particularmente descontentos con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, con Gina Raimondo, que ha calificado esa dependencia que tiene Estados Unidos en los chips taiwaneses como algo insostenible y como algo inseguro. También los taiwaneses se han sentido incómodos con los comentarios de uno de los importantes legisladores republicanos, Michael McCaul, que durante un viaje reciente a Taipei dijo que la industria de semiconductores de Taiwán era un activo estratégico que es muy vulnerable a la invasión. Y mientras tanto, ¿China qué está haciendo? Pues vuelve con ejercicios militares en torno a Taiwán. El país planea conducir hasta 5 simulacros en varias áreas que incluyen aguas frente a su costa y frente al mar meridional de China. Es decir, no directamente sobre Taiwán, como hemos visto en las últimas semanas, pero sí en las aguas de China. Uno de los ejercicios militares anunciados se va a llevar a cabo durante 3 días en aguas frente a la ciudad portuaria de Qingdao, que es es sede de una importante base naval del Ejército Popular de Liberación, según un comunicado de la Administración de Seguridad Marítima de China el jueves. Se llevaron a cabo, dice, importantes actividades militares no especificadas en esa misma área desde las 9 de la mañana del mediodía hasta el mediodía, del martes. La agencia ha advertido a los marineros que no ingresen en las aguas de la costa de la provincia de Shandong, que es un área que, es el sitio frecuente de ejercicios militares y que está muy lejos de los territorios de seguridad regional de Estados Unidos. Zelensky, que por cierto, hablamos de él porque espera que la OTAN le invite a la cumbre de julio que se va a celebrar en Lituania. Anoche el presidente ucraniano dijo que ni los ciudadanos de su país, ni tampoco los ciudadanos de todo el espacio de la OTAN, entenderían que no se realizara esa invitación que considera que es bien merecida. Además, anoche Zelensky también pidió que los atletas rusos fueran vetados, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Francia, en París, en el año 2024, es decir, el año que viene. Y además también, respecto a Zelensky, respecto a esta noticia de que Zelensky pueda ser invitado, de que, Ucrania pueda entrar en la Alianza Atlántica, en ese escenario geopolítico clave, pues parece que hay un nuevo jarro de agua fría que acaba de caer en las aspiraciones de Ucrania de formar parte de la OTAN. Tensión que se dibuja a tenor de la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y las largas que está brindándole el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas. Rusia y Arabia Saudí están cada vez más cerca. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por teléfono con el príncipe heredero saudí y han constatado una buena sintonía y la fortaleza de sus relaciones. Según ha informado el Kremlin, en la conversación han mostrado su satisfacción por la coordinación en el marco de la OPEP Plus con el fin, han dicho, de garantizar la estabilidad del mercado global del petróleo. Recordemos que recientemente el cártel con sus aliados, la OPEP Plus, incluían y aprobaban ese nuevo recorte en la producción de más de 1 millón de barriles diarios. Ambos mandatarios han discutido en ese marco en el que han celebrado y constatado sus buenas relaciones una mayor expansión de la cooperación en comercio, inversión y energía, y también han discutido las perspectivas de interacción del país con la asociación BRICS. Por otra parte, también han intercambiado, en cuanto a asuntos del orden internacional, puntos de vista sobre la resolución de situaciones de crisis en Oriente Medio. Disculpas por nuestra parte porque, esta es una pieza que ha preparado nuestra compañera Eva Villanueva sobre otro tema que les vamos a contar enseguida, pero también enseguida vamos a retomar ese tema que les contábamos de las largas que parece que la OTAN está dándole a Zelensky para entrar en la Alianza Atlántica. Mientras tanto, otras cuestiones. Los primeros camiones con productos alimenticios ucranianos, maíz, huevos, por ejemplo, han empezado a transitar por Polonia hacia Países Bajos por la mañana, según Reuters. Las normas han puesto fin a una prohibición que se introdujo sin previo aviso el 15 de abril, dejando a muchas empresas con mercancías varadas al otro lado de la frontera en Ucrania. Varios países centroeuropeos afectados por el exceso de importaciones agrícolas ucranianas, que han hecho bajar los precios a los productores locales, han prohibido esta semana las importaciones procedentes de Ucrania.
Polonia, el primer país en actuar, fue más allá al prohibir también el tránsito de este tipo de mercancías. Sin embargo, el martes se llegó a un acuerdo con Ucrania para permitir la reanudación del tránsito con contenedores precintados que van a viajar en convoyes. Bueno, y ahora sí, ya tenemos esa pieza de nuestra compañera Eva Villanueva, donde nos hablaba pues de esas rencillas que parece que hay ahora entre Ucrania y la Alianza Atlántica por el hecho de que Ucrania quiere entrar ya en la OTAN, pero la OTAN dice que lo primero es terminar con la guerra. Ahora sí, Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas. En el escenario geopolítico clave ese nuevo jarro de agua fría que acaba de caer en las aspiraciones de Ucrania de formar parte de la OTAN. Tensión que se dibuja a tenor de las últimas declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y las largas que le brinda el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. Apenas 24 horas después de que Stoltenberg visitase Kiev, la capital ucraniana, y por primera vez desde que se iniciase la guerra en Ucrania hace 14 meses, Stoltenberg ha declarado que Ucrania acabará convirtiéndose en miembro de la alianza, pero que no será en el corto plazo. En sus declaraciones previas a la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, ha asegurado que lo importante ahora es garantizar que el país se imponga a Rusia. Y así ha puesto su mirada en el fin del conflicto al señalar que una vez finalice la guerra, Ucrania debe contar con la disuasión necesaria para evitar nuevos ataques. Declaraciones con las que el secretario general de la OTAN refrenda el apoyo a Ucrania frente a Rusia, pero que constituye, como decíamos, ese jarro de agua fría a las pretensiones de Kiev, una petición que además es reciente, fresca este jueves en Kiev, donde el presidente Zelensky volvió a poner sobre la mesa en esa visita sorpresa de Stoltenberg y en el que además esa aspiración pasaba por el procedimiento de urgencia. Bueno, además, por cierto, hoy se está celebrando en Ramstein, en la base aérea en Alemania, una reunión entre los ministros de defensa de la OTAN y enseguida se espera que a eso de las 4:30 de la tarde tengamos ya la comparecencia de, bueno, entre ellos el secretario de Defensa de Estados Unidos. Más noticias, la que están viendo ustedes ahora en pantalla. Rusia ha dejado caer munición por accidente en una ciudad dentro de sus fronteras, pero cerca de Ucrania, concretamente a 40 kilómetros de la frontera ucraniana. Ha sido en la ciudad de Belgorod, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa. Se trata de un avión de combate Sukhoi Su-34 y la agencia asegura que lo ocurrido ha sido una descarga accidental de munición del avión. El gobernador regional ha anunciado en su cuenta de Telegram que esa bomba ha dejado un cráter de 20 metros de ancho en la ciudad. Bueno, y hoy también hablamos del portavoz del gobierno ruso, que ha vuelto a criticar a la Alianza Atlántica y ha puesto de relieve que Rusia lidia con el bloque agresivo de la alianza que invade, dice, su seguridad. Eva Villanueva. El portavoz del gobierno ruso ha vuelto a criticar a la OTAN y ha puesto de relieve que desde Moscú lidian con el bloque agresivo de la alianza que invade, dice, su seguridad. Según Dmitry Peskov, la OTAN continúa con esa política para arrastrar y absorber a Ucrania dentro del bloque euroatlántico. En sus declaraciones diarias ante los medios ha señalado que el Kremlin ve cómo los aliados de la alianza siguen mostrando una esencia agresiva, algo que, según ha recordado, ya hablaron antes de que se iniciase la guerra en Ucrania, lo que, ha recordado, Moscú bautizó como operación especial militar. Peskov se ha remitido a las declaraciones del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, cuando este jueves en Kiev apuntaba que el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica y que todos los socios de la OTAN han acordado que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza. En cuanto a otros asuntos, en cuanto a las discusiones del G7 que buscan imponer nuevas sanciones contra Rusia, la Federación, dice Peskov, se está adaptando y desarrollando teniendo en cuenta los peligros que se esconden detrás de esos pensamientos y ha apuntado a Estados Unidos y a la Unión Europea. Eso sí, ha señalado que la Federación parte del hecho de que las sanciones contra Rusia afectarán a la economía global y podrían conducir a una crisis global.
Bueno, y seguimos con las noticias del día que tienen que ver con geopolítica. El G7 considera una prohibición casi total de las exportaciones a Rusia, según ha informado la agencia de noticias Kyodo, citando fuentes gubernamentales de Japón, que ahora mismo ostenta la presidencia del G7. Ayer la agencia Bloomberg también informó de que Estados Unidos y los aliados de Ucrania estarían considerando una prohibición total de la mayoría de las exportaciones de Rusia. El artículo afirma que representantes de los países del G7 estarían debatiendo la idea antes de la cumbre que se va a celebrar en Japón el próximo mes. El secretario jefe del gabinete japonés ha dicho que su gobierno está al corriente, pero se ha abstenido de hacer comentarios sobre los intercambios entre los países del G7 y las naciones de ideas afines acerca de posibles sanciones nuevas contra Rusia. Bueno, y hoy Rusia y Arabia Saudí parece que están un poquito más cerca. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí y básicamente han querido dejar clara su buena sintonía y sus buenas relaciones. ¿Qué es lo que se han dicho, Eva? Muy buenas. Rusia y Arabia Saudí están cada vez más cerca. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por teléfono con el príncipe heredero saudí y han constatado una buena sintonía y la fortaleza de sus relaciones. Según ha informado el Kremlin, en la conversación han mostrado su satisfacción por la coordinación en el marco de la OPEP Plus con el fin, han dicho, de garantizar la estabilidad del mercado global del petróleo. Recordemos que recientemente el cártel con sus aliados, el OPEP Plus, incluían y aprobaban ese nuevo recorte en la producción de más de 1 millón de barriles diarios. Ambos mandatarios han discutido en ese marco en el que han celebrado y constatado sus buenas relaciones una mayor expansión de la cooperación en comercio, inversión y energía, y también han discutido las perspectivas de interacción del país con la asociación BRICS. Por otra parte, también han intercambiado, en cuanto a asuntos del orden internacional, puntos de vista sobre la resolución de situaciones de crisis en Oriente Medio. Y mientras tanto, dejamos a un lado Rusia, vamos hasta el Reino Unido porque allí vuelven las dimisiones en Downing Street, esta vez solo de un ministro, el de Justicia, que además a su vez es viceprimer ministro. Dominic Raab ha dimitido hoy tras una investigación independiente sobre las denuncias de acoso laboral. Sergio Fernández. El viceprimer ministro británico y secretario de Justicia Dominic Raab ha dimitido hace escasos minutos. Hay que recalcar que es uno de los hombres de confianza de Rishi Sunak y además un estrecho aliado dentro de su partido y, como os comentó, ha presentado su dimisión tras una investigación independiente sobre las denuncias de acoso laboral. En una carta al primer ministro Rishi Sunak publicada en Twitter, Raab, uno de los aliados más estrechos del jefe de gobierno, explicó que renuncia porque se había sentido comprometido a hacerlo si el informe elaborado por el abogado Adam Tolley contenía cualquier hallazgo de acoso, pese a que rechaza haberlo cometido. Eso sí, aunque haya dimitido, considera que el investigador que ha examinado su caso ha puesto demasiado bajo el listón para hablar de presiones e intimidaciones, lo que puede sentar un peligroso precedente y dar pie a otras denuncias espurias contra altos cargos. Las sospechas sobre Raab se remontan a su etapa como ministro de Exteriores, aunque eso sí, la investigación comenzó en noviembre de 2022. Antiguos compañeros relataron situaciones de intimidación y malas formas, lo que ha quedado por escrito en un informe que ha aumentado la presión sobre Raab y sobre todo sobre el primer ministro Rishi Sunak. Bueno, y vamos ya con noticias que tienen que ver con lo que está pasando en la energía. Vale. Una compañía petrolera muy implicada en el transporte de petróleo ruso ha perdido el seguro estándar del sector para su flota tras incumplir con el límite de precios del G7 en relación con el transporte de barriles del país. Gatik Ship Management ha perdido esa denominada cobertura de protección e indemnización que le proporcionaba el American Club, según Bloomberg. La cobertura protege contra riesgos como colisiones o vertidos de petróleo. La cobertura se rescindió porque el American Club fue informado de que Gatik pretendía transportar barriles comprados a precios superiores al umbral, según las fuentes. Desde principios de diciembre, las empresas de los países del G7 solo pueden prestar servicios al petróleo ruso si los cargamentos cuestan menos de $60 el barril. Rusia estaría cumpliendo con el recorte de petróleo que anunció en febrero en lo que va de abril. En concreto, la producción de petróleo estaría disminuyendo en 500.000 barriles diarios, según una información de JP Morgan. Cabe recordar que la producción de Rusia
En marzo descendió en 260.000 barriles diarios hasta los 9,6 millones de barriles, poco más de la mitad de lo que había anunciado entonces. También ya saben que el anuncio fue en febrero y se anunció para marzo, después se ha extendido. Esto se ha producido después de la introducción de los topes de precios del G7 y las prohibiciones de la Unión Europea a la importación de la mayor parte del crudo y productos petroleros rusos. Bueno, y hoy también pendientes de lo que está pasando con el litio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado la nacionalización de la industria del litio del país, que es el segundo mayor productor mundial del metal esencial en las baterías de los vehículos eléctricos, y lo ha hecho para impulsar su economía y proteger su medio ambiente. Raquel Rero ha preparado un reportaje especial para explicarnos cuáles son las claves de esa nacionalización en Chile. Es el país con las mayores reservas de litio del mundo y forma parte del llamado Triángulo del Litio con Bolivia y Argentina. El movimiento de Gabriel Boric para proteger y hacerse con el control de las vastas operaciones sobre el mineral en Chile es un golpe encima de la mesa y plantea un desafío sobre las empresas del sector. En el caso de Chile son los gigantes de la industria SQM y Albemarle. Boric tiene en mente una empresa estatal que controle el litio para que el Estado participe en todo el proceso relativo al mineral. Es solo un caso más, ya lo han hecho Bolivia y México para gestionar un recurso nacional estratégico. Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía de autos y buses eléctricos resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. Los futuros contratos de litio solo se emitirán como asociaciones público-privadas con control estatal. El Gobierno no rescindirá los contratos actuales, pero espera que las empresas estén abiertas a la participación estatal antes de que caduquen. El contrato de SQM vence en 2030 y el de Albemarle en 2043. Son los mayores productores de litio del mundo. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente, al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares. El anuncio de Chile no provocó una reversión en los precios del litio, que se han desplomado más de un 70% desde los máximos de noviembre por el debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos en China, el mercado automotriz más grande del mundo. Es probable que la medida impulse un cambio en la inversión futura en litio a otros países, incluido Australia. La empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, será la encargada de realizar alianzas con empresas, tanto nacionales como internacionales, interesadas en la industria del oro blanco del país. Lo mismo podría realizar la empresa nacional de minería. La principal reserva, que concentra el 90% de las reservas de litio del país, están ubicadas en el salar de Atacama, que está en manos de la Agencia Estatal de Promoción Corfo. Corfo tiene actualmente los contratos de arriendo con las privadas SQM y Albemarle. La estrategia es potenciar el desarrollo y el valor agregado del litio, una industria clave para las baterías y los coches eléctricos en la que Chile lleva la delantera junto con China y Australia. En 2022, las ventas desde territorio chileno aumentaron un 777%, hasta superar los 7.700 millones de dólares. Bueno, y hoy de nuevo hablamos de la crisis, de ese pánico bancario. Enseguida vamos a contarles, por ejemplo, que el CEO de Bank of America ha dicho que no cree que haya que llamarlo crisis, pero aún así hay que recordar lo que pasó, y es esa caída de Silicon Valley Bank, Signature Bank, y uno de los motivos era pues la cantidad de depósitos no asegurados que tenían dentro de su balance. Pues fíjense, porque esa cantidad en total en Estados Unidos, ya tenemos el número de esa cifra, son 7 billones de dólares, y billones con B, es decir, millones de millones. Sergio Fernández, muy buenas. Muy buenas, Marta. Ojo con esta noticia porque seguimos viendo consecuencias de la crisis bancaria que se ha vivido en Estados Unidos, y es que te traigo tres datos. Estos 7 billones de dólares de los que estás hablando vienen a ser el 30% del PIB de Estados Unidos. Ya escuchas este dato y asusta un poco, pero es que es 3 veces la capitalización de mercado de Apple. Es una barbaridad, es una burrada, y es que estos depósitos no asegurados son aquellos que superan el límite de $250.000 asegurados por la Fed y representan aproximadamente el 40% de todos los depósitos bancarios. Tras las consecuencias de Silicon Valley Bank, los datos de S&P Global revelan los 30 principales bancos de Estados Unidos con el porcentaje más alto de depósitos no asegurados. Se llevan la palma Bank of New York Mellon y State Street Bank.
Estos dos son actualmente los principales bancos activos con los niveles más altos de depósitos no asegurados en Estados Unidos, eso sí, seguidos también por muy poco, muy cerca, por parte de JP Morgan. Se consideran bancos de importancia sistémica y como los bancos custodios más grandes del país, se espera que protejan los activos y realicen transferencias de activos para los administradores de inversiones. Así que, Marta, todos aquellos que dicen que la crisis bancaria ya ha pasado, que se ha solucionado, aquí tenemos datos que demuestran que desde luego sigue en una situación cuanto menos complicada, sobre todo me ha llamado la atención el 30% del PIB de Estados Unidos, qué barbaridad. Pues desde luego una cifra muy elevada y por cierto, Sergio, no te vayas porque de cifras vamos a hablar ahora. Resultados que se han publicado en el día de hoy, por ejemplo, Procter & Gamble, ¿cómo han salido? Sí, Marta, hemos tenido una semana frenética en cuanto a lo que se refiere a los resultados y hoy sí que tenemos un día más relajadito, pero bueno, te puedo contar, los resultados de Procter & Gamble también han sido positivos, no como los grandes bancos que han sido los beneficiados en lo que llevamos esta semana en cuanto a lectura de resultados, pero sí que son resultados bastante positivos. Por ejemplo, el beneficio por acción ha sido de 1,37 dólares, el mercado esperaba 1,32, así que está ligeramente por encima, superando las expectativas, pero es que si nos fijamos en los ingresos, ha superado las previsiones con fuerza, con bastante potencia, y es que hablamos de 20.070 millones de dólares, los expertos esperaban 19.290, así que ha superado las estimaciones tanto en el beneficio por acción como en los ingresos. Buenos resultados, en este caso para Procter & Gamble. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por traernos esas cuentas de Procter & Gamble. Veremos en el día de hoy cómo se cotizan estos números. Y bueno, mientras tanto, hablando de cotizaciones, recordamos lo que pasó ayer con Elon Musk, Tesla, SpaceX, muchas cosas le han pasado a Elon Musk en las últimas 24 horas. Ha pasado ya casi un día desde que SpaceX, una de las pocas compañías aeroespaciales en el mundo que son privadas, lanzó lo que están viendo ustedes en pantalla, el cohete Starship en su primera prueba, en el primer lanzamiento. Se le considera el cohete más potente de la historia, es el más alto jamás construido, mide más que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos y se espera que sea capaz de llevar astronautas a la Luna incluso. El lanzamiento duró 4 minutos y después el cohete, como están viendo ustedes justo ahora, explotó. Aunque Elon Musk ya dijo que todo lo que fuera a despegar iba a ser considerado un éxito. Pero eso no fue lo único que explotó, entre comillas, ayer en el imperio de Elon Musk. También explotó la cotización de Tesla. La compañía presentó cuentas y decepcionó. Sus acciones acabaron desplomándose casi un 10% solo ayer. Pero Twitter, la otra gran pata de su imperio, también sufrió una especie de explosión. Lo que explotó más bien fue la rabia de algunos usuarios cuando se dieron cuenta de que ayer todo el que tuviera hasta entonces la verificación azul no iba a tenerla más porque no había pagado los $8 al mes que Twitter pedía por ello. Todo el que no lo había pagado, pues ayer perdió esa verificación. En todo ese proceso, la fortuna de Elon Musk ayer se redujo en 13.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por las pérdidas de ese 10% prácticamente que registró la cotización de su compañía de vehículos eléctricos, de Tesla. Y hablando de Tesla, Tesla ayer, por cierto, hizo un anuncio que sorprendió a muchos. Subió los precios de sus vehículos en Estados Unidos en los modelos Premium Model S y X, según su página web, aunque siguen siendo, eso sí, un 20% más bajos que a principios de año tras una serie de recortes de precios para estimular la demanda. Tesla ha estado rebajando los precios en todo el mundo desde enero, incluso 6 veces en Estados Unidos para aumentar el volumen, especialmente de sus coches para el mercado de masas, el crossover Model E y la berlina Model 3. El Model S Plaid y el Model X Plaid de Tesla, que son las versiones de alto rendimiento de esos modelos, tienen ahora un precio de $107.490 frente a los $104.990 de antes. El precio del modelo X es ahora aproximadamente un 2,6% superior, en los $97.490, mientras que el del Model S se ha incrementado en torno a un 2,9 hasta los 87.490. Sin embargo, los precios de los 4 modelos siguen siendo entre un 16 y un 23% más baratos que a principios de este año. Y por cierto, el consejero delegado de Ford, Jim Farley, ha vaticinado una guerra de precios en el sector automovilístico debido a la estrategia desarrollada por Tesla desde comienzos de este año y con la cual ha abarotado alrededor de un 20% de todos sus modelos. Seguimos hablando de Tesla, eso sí, porque es posible que la compañía no haya alcanzado las estimaciones de ingresos de Wall Street y haya recibido un golpe considerable en el margen de beneficio bruto que ha tenido en el primer trimestre. Pero nada de eso es suficiente para hacer que Cathie Wood sea menos optimista respecto a esta acción. Para 2027, la influyente inversora prevé que las acciones de Tesla
van a cotizar alrededor de los $2.000, lo que se traduciría en una capitalización de mercado de más de 5 billones de dólares para la compañía de coches eléctricos. Y es que Tesla es la mayor participación en el fondo de Cathie Wood, en el ARK Innovation Fund. Este año las acciones de Tesla, eso sí, llevan un repunte acumulado del 50%. Dice Cathie Wood que podrían irse hasta los $2.000, ahora ya lo están viendo ustedes en pantalla, cotizan en el entorno de los $162. Así que ahí pueden ver el subidón que podría realizar la compañía en el caso de que se cumplan esas estimaciones de Cathie Wood. Vamos con otra noticia que tiene que ver ya con los bancos. Tenedores de bonos de Credit Suisse, que representan, por cierto, 4.500 millones de dólares de los 17.000 millones en bonos AT1, han presentado una demanda contra el regulador bancario suizo, que al final fue el que hizo que esos bonos AT1, esos cocos de Credit Suisse, valieran cero y que por lo tanto esos inversores perdieran todo su dinero. Lo cuenta hoy Financial Times y explica que la demanda denuncia una actuación inconstitucional del regulador suizo, FINMA, cuando ordenó a la entidad anular esa deuda AT1. La medida del regulador suizo a mediados de marzo enfureció a los tenedores de bonos, que pensaban que estarían mejor protegidos que los accionistas en un acuerdo de rescate con UBS a principios de mes. El grupo de bonistas posee un porcentaje significativo del valor teórico total de los bonos. Y seguimos con la resaca de lo ocurrido ayer en París. Una oleada de manifestantes, lo están viendo ustedes, asaltaron la bolsa de París, las oficinas de Euronext, el gestor de la bolsa, en el distrito financiero de la ciudad, y lo hicieron para protestar contra la reforma de las pensiones de Macron. Ya llevamos semanas con las protestas en Francia. Ahora la siguiente víctima pues ha sido en este caso la Bolsa de París. Las imágenes desde luego son impactantes, personas con bengalas que están entrando directamente en esas oficinas, en la Bolsa de París, y representan realmente otro episodio más en las protestas contra el presidente francés, después de que días atrás los manifestantes también protestaran ante las oficinas de Louis Vuitton o las de BlackRock, la mayor gestora del mundo. Ayer, un portavoz de Euronext dijo que el asalto no había tenido ningún impacto sobre las operaciones de la bolsa y que no había interrumpido la negociación. Y lejos de hablar y de continuar con lo que está pasando en Francia, ahora vamos al Banco Central Europeo. Hoy ha hablado Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, y cree que es poco probable que el Banco Central Europeo vuelva a dar orientaciones sobre sus próximas medidas en materia de política monetaria, dadas las incertidumbres de las perspectivas. En un evento hoy en Madrid ha dicho que cree que la aproximación que tenemos ahora se va a mantener durante unos meses hasta que se vaya clarificando la evolución de la inflación y los efectos de nuestras medidas. También ha dicho que la inflación subyacente, principal foco de atención del banco en los últimos meses, va a bajar, pero se está mostrando persistente y necesita descender desde niveles bastante elevados. Bueno, y hoy, por cierto, pendientes también del Banco Central Europeo, porque Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, no ha sido el único que ha hablado. También lo ha hecho Olli Rehn, uno de los miembros del Banco Central Europeo, y considera básicamente que, bueno, vamos con la última hora de Olli Rehn del Banco Central Europeo, porque considera que la política monetaria ya ha hecho suficiente trabajo como para empezar a restringir la demanda. Bueno, palabras de Olli Rehn, que asegura, leo textualmente: hemos entrado en un área de política monetaria que ya restringe la demanda agregada y no hay motivos para que abandonemos esto de manera prematura. Así que Olli Rehn sugiriendo básicamente que de momento la política monetaria europea, la política monetaria del Banco Central Europeo, está teniendo efecto porque está restringiendo la demanda agregada, y ya saben ustedes que eso es lo necesario para que en este caso el Banco Central Europeo consiga rebajar
la inflación, una inflación que sí que es cierto que ha bajado en los últimos meses, sobre todo en el mes de marzo, pero en gran medida por el efecto base, porque recuerden, la inflación subyacente en Europa, en la eurozona, sigue estando en máximos históricos, 5,7. Si quitamos a la inflación todos los elementos que tengan que ver con energía, alimentos, tabaco y alcohol, pero si solo quitamos los elementos que, bueno, pues lo quitamos también, por ejemplo, cuando hablamos de inflación subyacente en España o en Alemania, que es la energía y los alimentos, esa inflación está en el 7,5% en la eurozona. Y seguimos hablando de bancos. El CEO de Bank of America cree que la palabra crisis es demasiado fuerte como para describir lo ocurrido en el sector bancario en las últimas semanas. Dice que es cierto que hubo un nivel importante de disrupción, pero que no fue una crisis. De hecho, el CEO de Bank of America cree que los seguros de los depósitos funcionaron bastante bien y que el gobierno es lo que hay entre el banco y el depositante para asegurar que la gente se cree que hay seguridad y que los bancos van a devolverles el dinero. Es decir, que no son los bancos los que les dan seguridad, que es el gobierno, básicamente. Lo está diciendo un banco, uno de los grandes bancos de Wall Street, Bank of America. Hay que recordar que Bank of America es una de las 11 compañías, de los 11 bancos de Wall Street, que inyectaron 30.000 millones de dólares en los depósitos de First Republic Bank. Este banco en concreto, Bank of America, dio 5.000 millones. La recuperación económica de la zona euro se ha acelerado inesperadamente este mes. El aumento de la demanda del sector servicios dominante en el bloque ha compensado con creces el empeoramiento de la situación en el sector manufacturero. Hoy hemos conocido muchos datos de PMI en Europa, PMI por ejemplo de la eurozona. Ya saben ustedes que el índice compuesto de gestores de compras es un buen indicador de la salud de la economía en general, y ha subido a un máximo de 11 meses alcanzando los 54,4 puntos en abril frente a los 53,7 de marzo. Eso para datos en la eurozona. El dato se ha situado por encima de esa marca de los 50, que ya saben separa el crecimiento de la contracción y ha igualado la previsión más alta. Además, también crece el empleo, pero si nos fijamos en los datos vemos que el crecimiento está muy desigualmente distribuido. Por ejemplo, la brecha entre el sector servicios, en parte en auge por un lado, y el sector manufacturero, que se debilita por otro, se ha ampliado todavía más. El PMI del sector servicios se ha disparado hasta los 56,6 puntos este mes, superando expectativas, mientras que el manufacturero ha caído a 45,5 puntos en zona de contracción y su nivel más bajo desde la pandemia. Más datos de PMI que destacan en el día de hoy. La actividad empresarial alemana se ha expandido por tercer mes consecutivo en abril, impulsada por una reactivación del sector servicios que ha compensado con creces una caída en la manufactura de la economía más grande de Europa. El PMI compuesto alemán supera previsiones y alcanza los 53,9 puntos. En Francia vemos la misma dinámica. Mejoran los servicios, caen las manufacturas. En Reino Unido lo mismo. El dato compuesto alcanza los 53,9 puntos gracias al fuerte impulso del sector servicios, y esto hace pensar que la economía muestra resiliencia y gana impulso de cara al segundo trimestre del año.